Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén pasando un día fabuloso y llenos de energía, porque yo como siempre estoy súper emocionada. Hoy amigos tenemos un tema que sé que les va a encantar, un tema jugoso, lleno de romance, de intriga y por supuesto, de ese ingrediente secreto que tanto nos gusta del chisme. Sí, ya saben de quién vamos a hablar, de la reina de las telenovelas turcas, la inigualable Hande Erçel. Y para ser más específicos, vamos a sumergirnos en una broma épica que hizo, una broma que dejó a más de uno con la boca abierta. Y por supuesto vamos a analizar a fondo esa famosa indirecta, que según los rumores, lanzó a su expareja y compañero de elenco, el guapísimo Kerem Bürsin. Así que prepárense para el chisme, porque hoy esto va a arder. Pónganse cómodos, preparen sus palomitas y abran sus mentes, porque vamos a desentrañar el misterio detrás de la pizza y la persona correcta. Pero antes de empezar a bucear en este mar de secretos, les recuerdo como siempre que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Activen la campanita para no perderse ninguno de los vídeos que subimos, porque créanme, tenemos mucho más chisme, análisis, entrevistas exclusivas y contenido súper interesante sobre el mundo del entretenimiento. Así que suscríbanse y únanse a nuestra gran comunidad. Los quiero ver por aquí. Y ahora sí, empecemos con el plato fuerte. Hablemos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una de las parejas más queridas y comentadas del mundo de las telenovelas. Para los que no estén familiarizados, Hande y Kerem protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, una novela que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, nos hizo soñar, suspirar y reír a carcajadas. La química entre ellos era innegable, la pantalla ardía cada vez que se miraban, y bueno, esa magia traspasó la ficción. ¿Y cómo no iba a ser así? Después de meses de compartir sets de grabación, de escenas románticas y de pasar horas juntos, la chispa del amor se encendió también en la vida real. Para alegría de sus fans, Hande y Kerem confirmaron su relación y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas del momento. Los medios los perseguían, los fans enloquecían con cada foto, con cada declaración de amor, con cada muestra de cariño. Era una época dorada para los seguidores de la pareja, que celebraban cada paso que daban juntos. Pero como suele pasar en este mundo de Hollywood, el amor, a veces, se acaba. Después de un tiempo, Hande y Kerem decidieron poner fin a su relación, y como es normal, sus seguidores quedaron un poco decepcionados, ¿verdad? Siempre nos encariñamos con las parejas, con las historias de amor, y queremos que estén juntos para siempre. Y aunque duele, la vida sigue. Cada uno por su lado. La noticia de su separación fue un golpe para los fans, que esperaban un final feliz, incluso fuera de la pantalla. Pero como dicen, el amor no es para siempre y cada persona tiene su propio camino. Pero, ¿qué es lo que hace que este vídeo sea posible? ¿Qué pasó para que estemos aquí hablando de Hande, de Kerem, y de una supuesta indirecta? Pues, como les decía al principio, Hande, siendo Hande, siempre da que hablar. Es una mujer que no le teme a nada, una persona divertida, inteligente, con un sentido del humor muy particular y con una personalidad que la hace única. Y en una entrevista, o en alguna interacción en redes sociales, hizo una broma. Y esa broma, amigos, es la que nos interesa. Fue una broma que muchos interpretaron como una indirecta, un mensajito para, ya saben. Kerem. ¿De qué iba la broma? Ah, la broma. La broma involucraba la comida. Sí, como lo oyen. Hande, hablando sobre sus gustos culinarios, hizo un comentario sobre la pizza. ¿Y qué tiene que ver la pizza?, se preguntarán. Pues resulta que al parecer, a Kerem le encanta la pizza, es uno de sus platos favoritos. Y la broma de Hande fue algo así como, no me gusta mucho la pizza, pero con la persona correcta, todo es diferente, boom. Directo al corazón. O al menos a la memoria de los fans de la pareja. Ahora, ¿por qué decimos que fue una indirecta? Pues porque obviamente el comentario de Hande, aunque hablaba de pizza, todos lo relacionaron con su relación con Kerem. La frase con la persona correcta fue interpretada como una referencia a Kerem, a su relación pasada. ¿Y por qué? Porque amigos, la gente que los sigue sabe de primera mano la importancia de la pizza en su relación. La pizza era un símbolo.
Un símbolo de sus momentos juntos, de sus risas, de sus citas. Era un secreto a voces entre los fans. Se rumorea que Kerem, en sus citas, solía pedir pizza para compartir con Ande. Era una tradición, una costumbre, algo que los unía. Entonces, cuando Ande mencionó la pizza y la persona correcta, es inevitable pensar en Kerem. Es como si dijera, la pizza no es mi plato favorito, pero la compartía contigo, y contigo era especial. Es como si estuviera recordando momentos íntimos, instantes de felicidad. Ahora, la gran pregunta, ¿fue realmente una indirecta intencionada? Esa es la pregunta del millón. Ande es una persona que tiene muy claro lo que quiere, es una mujer muy segura de sí misma. No creo que haga las cosas por casualidad. Ya saben, si el río suena, agua lleva. Tal vez fue un guiño a su pasado, una manera de recordar una etapa importante de su vida, una forma de decir. Sí, lo viví, fue bonito, pero ya pasó. Podría ser, por supuesto. Tal vez Ande quiso enviar un mensaje sutil, una señal a Kerem, recordándole esos momentos que compartieron. O quizás fue una forma de hablar sobre el pasado, de dejar claro que ese capítulo está cerrado, pero que guarda buenos recuerdos. Es una manera de mostrar que el amor, aunque termine, siempre deja huella. También podríamos pensar que simplemente es su forma de ser, su sentido del humor. Tal vez no tenía ninguna intención oculta, y solo quería hacer una broma para divertir a sus fans. ¿Quién sabe? Ande es una mujer espontánea, alegre y con un carácter muy particular. Es posible que simplemente el comentario se le ocurriera de manera natural, sin ninguna doble intención. A veces las palabras pueden ser malinterpretadas, y lo que para uno es una broma, para otro puede ser una indirecta. La comunicación es un arte. Lo cierto es que la broma causó un revuelo enorme como era de esperar. Las redes sociales se encendieron, los fans enloquecieron y empezaron a especular sobre lo que Ande realmente quería decir. Los foros de discusión se llenaron de comentarios, las noticias de entretenimiento publicaron artículos sobre el tema, y las opiniones se dividieron. Unos defendían a Ande argumentando que tenía derecho a recordar su pasado. Otros criticaban su comentario, acusándola de ser poco respetuosa con su actual pareja. La polémica estaba servida. Y hablando de especulaciones, aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, ¿adivinen qué? Ande actualmente está en una relación. Sí. Y es una relación que al parecer va en serio. Está saliendo con Hakan Sabank, un empresario turco, de una familia muy conocida en Turquía. Y obviamente la broma sobre la pizza y Kerem levantó mucha polémica. Muchos se preguntaron si la broma de Ande fue una falta de respeto para su actual pareja. ¿Cómo se sentiría Hakan al ver que su novia hace referencia a su ex? ¿Sería una señal de que Ande todavía no ha olvidado a Kerem? ¿O simplemente es su forma de ser, y Hakan está acostumbrado a su sentido del humor? La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿cómo reaccionaría Hakan? ¿Se sentiría celoso? ¿Inseguro? ¿O simplemente le restaría importancia, entendiendo que se trataba de una broma? La verdad, es difícil saberlo. Lo cierto es que la situación generó mucho debate en las redes sociales. O quizás fue un mensaje directo a Kerem, para que sepa que ahora ella ya ha rehecho su vida y está feliz con otra persona. Una forma de decirle, mira, esto ya pasó, yo estoy bien, estoy feliz, y tú también deberías estarlo. En fin, las posibilidades son infinitas. Lo cierto es que la broma de Ande, independientemente de su intención, generó debate y nos dio mucho de qué hablar. Y como siempre nos demuestra que Ande Erçel es una mujer que sabe cómo llamar la atención y mantener a sus fans enganchados. Es una maestra en el arte de la comunicación, y sabe cómo generar interés y curiosidad. Un aplauso para ella. ¿Y Kerem? ¿Qué opinó Kerem sobre todo esto? Bueno, Kerem, como buen profesional, no hizo comentarios públicos. No quiso entrar en polémicas ni alimentar el chisme. Se limitó a seguir con su vida, con sus proyectos y a mantener la discreción que lo caracteriza. Bravo por él. Demostró que es un hombre maduro, respetuoso y que sabe cómo manejar la presión mediática. Kerem, al no responder, eligió la opción más inteligente, la indiferencia. Ignorar el comentario de Ande fue la mejor manera de evitar alimentar el chisme y de no darle importancia a la situación.
Demostró que está enfocado en su trabajo, en sus proyectos y en su vida personal. Una actitud ejemplar. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que Anne Ercel es una estrella. Una estrella que sabe cómo usar su imagen y su sentido del humor para mantenerse vigente y generar interés. Anne es una mujer inteligente y astuta, que sabe cómo jugar con los medios y con sus fans. Es una maestra en el arte de la promoción, y sabe cómo mantener a la gente interesada en ella. Segundo, que el mundo de las celebridades siempre está lleno de sorpresas, de rumores y de especulaciones. El mundo del entretenimiento es así, y siempre habrá chismes, polémicas y rumores. Es algo que forma parte del juego, y los famosos tienen que aprender a lidiar con ello. Y tercero, que los fans siempre vamos a estar ahí, pendientes de cada detalle, de cada gesto, de cada broma que hacen nuestros ídolos. Los fans somos parte fundamental de este mundo, y siempre estaremos ahí para apoyar a nuestros artistas favoritos. Seguimos cada movimiento, analizamos cada palabra, y nos encanta debatir sobre ellos. Somos una gran familia. Y bueno, ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la broma de Anne? ¿Creen que fue una indirecta intencionada para Kerem? ¿O simplemente una broma sin más? ¿Cómo creen que se sintió Hakan? ¿Y qué opinan de la reacción de Kerem? ¿Creen que hizo bien en no comentar nada? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Vamos a debatir. Quiero saber qué opinan ustedes. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido y que hayan aprendido algo nuevo. Muchas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su apoyo. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarlos abajo. Quiero saber qué piensan sobre Anne, Kerem, la pizza y todo este asunto. Y recuerden, si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más chisme y contenido interesante por venir. Prepárense porque el mundo del entretenimiento nunca descansa, y nosotros tampoco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.